En la tarde de hoy, José María Pérez, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va todo, José María? Perfectamente, aquí aguantando el tirón. Aguantando el tirón y el apagón. Y eso con unas cuantas pilas y, por cierto, algo que me emocionó notablemente, que la radio volvió a ser protagonista. Oye, es además cierto totalmente, ¿no? Totalmente, Aquel que sí, tenía sí. una radio analógica de las que han Claro. funcionado todavía Yo, con pilas, del fue cajón un de mi afortunado casa, en el día del claro, lunes, del ¿eh? cajón de mi casa saqué un transistor, pues igual que hacía 10 o 15 años que no usaba. Oye, José María, como cuando hacía radio usted Claro, en pues Radio por eso, Nacional por de eso. España y escuchábamos todos Por la eso, radio por en, eso, en los transistores de toda la vida, ¿no? Que al final la radio pues volvió a su ser. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, después nos contará qué estaba haciendo cuando el apagón nos sorprendió a todos los españoles y también a los palentinos. Otro José María Nieto Vigil, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo me siento un poquito viejo porque yo escucho la radio analógica todos los días. Ah, o sea, es de los que sigue escuchando la radio con Sí, el sí, transistor, sí. con la pila o enchufado a red, pero con el transistor. Y afeitándome todos los días en el Muy cuarto bien. de baño, escuchando las noticias, música clásica. Soy de los de antes. No le puedo decir otra cosa que tiene una costumbre extraordinaria, entonces. Pues sí, la verdad. Y toda la gente que alrededor estuvo ese día lo agradeció muchísimo y les llamó mucho la atención que yo escuchara la radio analógica todos los días. Y me encanta, la verdad es que lo disfruto muchísimo. Me entretiene y sobre todo me informa mucho. La radio informa muy bien. Es verdad, tiene usted toda la razón. Bienvenido, José María. Encantado. Elena León, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Dónde la pilló el apagón? Trabajando. Trabajando. Para variar en mí. ¿En la oficina? En la oficina y con nada, nosotros tenemos un sistema. ¿La harinera siguió generador. funcionando? Bueno, la empresa, la fábrica no, porque Oficina, no, sí. es imposible. Oficina sí. Así que yo ni me enteré, la verdad. Hemos estado igual que todos los días prácticamente. Bueno, sí nos hemos enterado porque las empresas hemos sufrido esto. Ya veremos luego la cuenta, que es lo que estábamos comentando antes de empezar. De la cuenta vamos a hablar también, ¿eh? De la De la cuenta cuenta al hablaremos. menos que se ha echado en Palencia, ¿eh? Después lo veremos. Bueno, si les parece a todos ustedes, viajamos un poquito en el tiempo a la mañana del lunes, ¿vale? Porque aquí en Palencia el apagón, y lo van a ver a continuación, se prolongó durante unas 5 horas, desde las 12:33 hasta las 5:24 exactamente. Eso en la ciudad, porque en la provincia la luz fue llegando de una manera mucho más progresiva, en algunos casos hasta casi entrada la noche. La normalidad no se estableció en Saldaña, por ejemplo, hasta las 7:30, en Osorno hasta las 9, en Aguilar o en Guardo hasta pasadas las 9:30. Quiero decir, dentro del caos que fue en muchos puntos de España el apagón, aquí en Palencia tuvimos relativamente suerte, ¿no? Porque bueno, pudimos arrancar las máquinas, nosotros en la 8 Palencia incluidos, a partir de las 5:30 de la tarde para poder intentar volver a la normalidad. Bueno, yo creo que lo importante ahora es determinar qué es lo que ha ocurrido, porque han transcurrido unos cuantos días y al margen de las hipótesis todavía no tenemos muy claro cuáles han podido ser las causas de un apagón general, que nadie está diciendo que sea sencillo determinar exactamente qué es lo que ha ocurrido cuando estamos hablando de un sistema, de una red eléctrica con millones y millones de cables distribuidos por todo el país. Más allá de todo esto, debate político a nivel nacional que ha generado ya fricciones entre el gobierno y buena parte de los grupos de la oposición. ¿Quién quiere romper el fuego? Elena, Yo, si quieres, venga, José María. Si quieres, por José María, aquello voluntario. Vamos allá. Por aquello de lo viejo, ya Venga. hace 10 años, que seguramente tú, Álvaro, también lo recordarás, cuando hubo toda la polémica del mix energético, Sí. de la desaparición de las minas de carbón, del cierre de las centrales de carbón, se hablaba de que en ningún caso una energía podía superar el 20% del peso total de la producción energética. ¿Por qué? Por dos razones. Porque por un lado, sobre todo las renovables, que son asíncronas, es muy difícil que puedan superar el 50%, porque entonces es cuando se corre el riesgo de que ocurra este apagón, de que se caiga el sistema, porque no están trabajando a 50 hercios y tienen que tener la referencia de 50 hercios que le ofrecen el resto de centrales. Eso por un lado. Y luego por otro lado, porque estratégicamente tampoco te puedes centrar solamente en un sistema de producción. Es mejor repartir, porque no es bueno poner todos los huevos en el mismo cesto. Cuanta mayor
mayor variedad haya, más facilidad tendremos de salir hacia adelante, como se ha demostrado ahora. Usted ya sabe, José María, que el Gobierno central se ha encargado de repetirnos en varias ocasiones durante toda esta semana que nada han tenido que ver el peso de las renovables en el mix energético. También dijo el Gobierno que no iba a ocurrir un apagón así en España. Así es, Beatriz. Claro, y también nos dijeron que iba a haber 1 o 2 muertos con el COVID. Sí, así es, Beatriz Corredor hace 3 años exactamente hizo unas declaraciones donde dijo que teníamos la mejor red eléctrica a nivel mundial y que jamás se produciría ese apagón. Y 3 años después hemos tenido algo que era presumible desde el punto de vista matemático. Es decir, la probabilidad de que esto pudiera ocurrir ha ocurrido. Y sobre todo porque nos hemos vuelto muy papistas en el sentido de la apuesta decidida y casi descerebrada por la energía renovable, la energía alternativa que llaman, la Agenda 2030, que se ha convertido en una biblia para el Gobierno de España. Y yo me fijo mucho en lo que ocurre en la orilla de enfrente, es decir, qué hacen otros países que van por delante de nosotros y cuya matrícula les vamos viendo. Pues apuestan por la energía renovable, por la Agenda 2030, pero sin descuidar, como decías tú muy bien, otros cestos donde poner los huevos, como puede ser la energía nuclear, como puede ser el gas. Es decir, no podemos estar cifrando exclusivamente el riesgo en las renovables, y especialmente dentro de las renovables tengo que subrayar la energía eólica y a continuación la fotovoltaica. A mí me gustaría que también hubiera otras energías alternativas como la geotérmica, donde Palencia, por cierto, es una provincia que tendría grandes posibilidades para invertir tecnológicamente en que fueran rentables, como también la maremotriz. Quiero decir que es que estamos centrándonos mucho en lo fotovoltaico y en lo eólico. Al margen de las posibles causas, efectivamente, teorías ha habido muchas durante todos estos días y las hemos escuchado todos. Bueno, aquí la única ingeniera en esta mesa es Elena León. Es ingeniera agroalimentaria, pero yo creo que algo de electrotecnia también se estudiaba, ¿no? Bueno, es que cuando estaba estudiando. No ha sacado los apuntes, ¿no? Me ha dicho hace unos minutos que ha sacado los apuntes para traernos aquí a la mesa de la tertulia. Me voy a delatar a mí misma, entonces yo también soy bastante vintage. Yo también escucho la radio en una radio analógica, además. Muy bien, siempre, o sea, en mi casa, o sea, llegabas a la cocina a prepararte el café y encendías la radio, y yo sigo teniendo una radio de esas de pilas gordas, además, o sea, que también me ha salvado la vida. Y soy suficientemente vintage también como cuando yo estudié ingeniería, primero de ingeniería era común para todos, o sea, no antes de los planes Bologna y estas cosas. Entonces, la física, la química, esto, pues he tenido que volver a sacar la electrotecnia ahí de segundo de carrera. Y bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por las causas? ¿Por el mix? Nos ha traído, la voy a retirar los llevo papeles, empollada, llevo empollada. Nos ha traído gráficos, Elena León, para que veamos Elena un poco León, que siempre viene sus cositas y tal. Sus chuletas, que nos explique, a ver, ¿cuál es la teoría de Elena León sobre lo que está ocurriendo? Bueno, realmente yo creo que más que una teoría mía, yo creo que ya hay bastante información por parte de expertos. Yo llevo desde el lunes, además, como ya he participado en alguna tertulia más, hablando con gente que sabe mucho más que yo, de hecho. ¿A qué conclusión llega con las opiniones que he ido recabando? Vamos a ver, esto parece ser que el motivo ya se descartan, bueno, pues sabotajes o este tipo de cosas, aunque el gobierno sigue insistiendo en que, bueno, pues se puede seguir estudiando esa vía, pero bueno, parece ser que ha sido realmente una descoordinación o un desacople entre la energía consumida y la energía producida. Hay algo que yo creo que estudiamos todos en el cole, y es la ley de Newton, ¿no? De que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, y lo que tiene que haber siempre es realmente una conexión al 100% entre la energía que se produce y la energía que se consume. En algún momento se ha desacoplado alguna, parece ser, central fotovoltaica en el suroeste de España. No se sabe muy bien por qué, pero bueno, en ese momento lo que ocurre es que la energía consumida y la energía producida, bueno, pues se desacoplan, hay un gran diferencial. Además, la gente habla de un segundo y medio, un segundo con dos, entre uno y otro, que parece que es un tiempo muy corto, pero eso no es así. O sea, en tiempo eléctrico eso es un mundo entero, porque los acoples en las centrales hidroeléctricas y en el sistema son al microsegundo, ¿no? Eso se va regulando al microsegundo.
Sí que es cierto, y yo sí que coincido con que yo creo que tenemos un sistema eléctrico en España, la red hidroeléctrica española es realmente de las mejores del mundo y eso es verdad. También es verdad que se ha recuperado en un tiempo récord porque cuando los que somos técnicos y sobre todo los que saben, no yo, comenté, de hecho he hablado con un ingeniero que estaba en Canarias, digo, ha pasado esto, me dice, Elena, eso es imposible. Claro, 5 en o 10 Canarias horas pueden parecer un mundo, no pero es es verdad nada. que para resolver una crisis así No es nada. es un tiempo pues más que aceptable, más que aceptable. Bueno, mucho más que aceptable. O sea, podría haber sido a lo mejor muchas más horas o incluso días. Entonces, yo creo que ahí rompe una balanza un poco por los técnicos, por los ingenieros, incluso por el sistema como está montado. Quizá lo que hay es una mala gestión y ese, desde mi punto de vista, Pero, yo Elena, creo que... ¿me permites una pregunta? Una pregunta a mí, a ver si te la sé responder, que nos estudió, pero no sé tanto. nos podemos imaginar en algún sitio a un Homer Simpson que se le cae el café o que aprieta un botón equivocado, como nos pasaba en los Simpsons. En la central nuclear, Claro. José María. Vamos a ver, yo lo que creo es que lo que se ha es tensionado, y yo no voy a entrar ahora mismo en temas filosóficos si estamos de acuerdo o no con las nucleares, que eso lo hablaremos después, pero lo que sí que parece ser que lo que se ha hecho ha sido es tensionar el sistema. Normalmente el mix energético en este país, de forma normal, es aproximadamente, voy a intentar explicar de una forma muy sencilla, porque yo creo que también lo he aprendido de una forma muy sencilla, aproximadamente el 20%, ¿no? Por empezar por la primera energía que entra a formar parte del mix es la energía nuclear, que es muy estable, es estable al 100%, entra en un 20%, luego entran todas las energías renovables, que depende del momento del día, pueden ser, pues lógicamente por el día es la fotovoltaica, la eólica, pues depende de los condicionamientos meteorológicos y de la hora del día, como es lógico y normal. Y luego todo eso se regula con lo que llamamos las energías convencionales, las centrales hidroeléctricas, las centrales que se alimentan por gas, lo que llamamos energías convencionales, que son las contaminantes, por ejemplo, que entra mucho ahí en esa polémica. Pero claro, ese mix que es el 20, 70, 80, 20% es lo normal. ¿Qué es lo que pasa? Parece ser que se ha tensionado bastante el sistema, se ha ido a trabajar mucho más con las energías renovables y de hecho, alguien tendrá que explicarnos en algún momento por qué de las 7 centrales nucleares, 4 estaban apagadas y solamente estaban 3 en funcionamiento, lo que supone aproximadamente un 10, un 12% de ese mix. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante una eventualidad como ha ocurrido, pues el sistema no puede con ello, porque como las energías renovables son... no tienen no dan esa, lo que llamamos los técnicos, robustez al sistema. No hay inercia y lo que ha ocurrido es como un efecto dominó, como cuando éramos pequeñitos y cogíamos las fichas del dominó de nuestro abuelo y las usábamos para hacer una carrerita. Bueno, pues exactamente eso. Ha empezado a caer y de hecho el sistema se autoprotege. Gracias a Dios ha saltado, porque la energía no desaparece, podía transformarse en forma de calor, quemar, para que nos entendamos, los cables, ¿no?, que decías tú, o ese tipo de catástrofes que hubiera sido todavía mucho peor. Y yo creo que así a nivel muy sencillito es más o menos lo que yo considero que ha ocurrido. Una crisis con consecuencias a nivel global, pero con consecuencias también en la provincia de Palencia. Vamos a escuchar unas declaraciones de responsables de administraciones haciendo una valoración del posible coste de este apagón energético circunscrito a Palencia. Hablan los empresarios de 6 millones de euros. A nivel Castilla y León se habla de un 0,09 del PIB. El comercio de toda la vida de barrio pudo seguir trabajando. Ayer había panaderías que cobraban en metálico, que vendieron todo el pan. Con esto no estoy diciendo nada, ¿sabes? Pero me refiero que tiene que convivir lo analógico con lo digital y entre todos tendremos que tirar de esto. O sea, ayer se demostró que las tiendas tradicionales pudieron seguir funcionando. Estas ayudas de modernización, digitalización, también entrarían ayudas para prever en un futuro estas contenciones, ¿no? Estos generadores o estos, por lo menos prever unos apagones. No sé qué les parece la cifra de 6 millones de euros que lanzaba el presidente de los empresarios en Palencia. ¿Le parece poco? A mí muy barata, muy poco. Yo creo no me lo que creo. no se va a saber nunca la cifra real que supuso, pero claro, pensemos en grandes industrias hidrometalúrgicas, por ejemplo, que tienen que encender unos hornos, que tienen que alcanzar una temperatura de 800 grados centígrados. José María, que eso de grandes repente se empresas en apaga. Palencia como Renault, como las agroalimentarias. Sí, por supuesto. Claro, yo me imagino Sí, Gullón, claro, con Gullón, con todas las claro, líneas llenas, las galletas Todos ahí los dentro, todo para hornos, tirar. claro, o sea. claro. Entonces todo eso, muchísimo más. Yo estoy convencido que con todo lo que se habla de lo que Trump nos quiere cobrar en
no me sale ahora la palabra. Aranceles. Aranceles, gracias. Que también me les he estudiado. No, O sea, no acaso me puedo pregunto, creer, José por si María, que acaso te me he preguntáis. olvidado la palabra de moda de este año, que es aranceles. Claro, es que nos van, las modas nos van arrollando. Sí, se sí, quedan sí, atrás. una actualidad va nos pisando a la Bueno, siguiente. pues actualidad eso, nos atropella. que esto va a ser más caro que los aranceles que vamos a pagar a Trump. Vamos, eso Yo es sin, que sin creo duda que alguna. la cuenta se hace de dos maneras, además es que lo he escuchado. Una cosa es el lucro cesante, es decir, lo no producido, y otra cosa son las pérdidas. Sí. Entonces, como todos estábamos parados, es decir, yo creo que una cosa es lo no producido y otra cosa es la pérdida, es decir, hablando de una luego- industria agroalimentaria, que Sí, puede sí, ser lo sí, que yo sí, más sí, puedo sí. comprender, pues alguien que tiene en los hornos un gullón, por ejemplo, entonces todo ese producto que es para Se tirar, pierde, que se pierde, y otra cosa es lo no producido. Como la cadena no ha producido, pues bueno, si no tenemos en Pero cuenta yo creo que las mucho pérdidas más, del lucro grave, cesante, mucho más grave, y eso sí que desde luego no se puede materializar de ninguna manera, es la pérdida de imagen que ha tenido España en el exterior, ¿no? Totalmente. O sea, pensemos un empresario en Düsseldorf, ¿no? En Alemania, por Que va a decir una invertir, ciudad, sí. que claro, viendo que en Alemania cada vez esto de las energías verdes les gusta menos y ya dicen que la energía nuclear es una energía verde y tal, y de bueno, en España parece que hay futuro para este mercado, pues yo me voy a llevar una empresa de energía renovable a España, ¿no? Claro, porque ahí hay un sistema donde se acepta la energía renovable, donde hay subvenciones y donde tal. Ve este panorama y va a decir, yo me voy. Pues igual hace 15 días se había venido. Hoy por hoy dudo mucho que se venga, porque es que encima me van a colgar el San Benito de que yo soy el culpable, porque ya está el presidente del gobierno pidiendo responsabilidades a las empresas, ¿no? Te tengo que felicitar porque has dado una explicación muy pedagógica y me parece que ha permitido que la mayoría de la gente haya entendido muy bien por qué se produce una falta de suministro. Ese es el hecho objetivo. Hay una falta de suministro Ya está. y hay un agente causante. El agente causante es la diferencia efectivamente entre la demanda que hay, la y oferta la que hay. producción, Exactamente. tiene que estar perfectamente casada, si no, no funciona. Y no casaba. De hecho, la oferta que se estaba haciendo era de un 60% sobre la demanda que se estaba necesitando. Y de ahí, en parte, el colapso. Eso es parte de lo que yo he estado informándome y leyendo. No exactamente, pero bueno, al final entrar en temas muy técnicos, Sí. no, porque digamos que la producción y la demanda va al microsegundo. Y luego, si queréis, hablamos un poco de la opinión que tenemos cada uno. Yo sí que quiero romper una lanza en favor de las energías renovables. No tienen la culpa. O sea, quiero decir, aquí la culpa es mi opinión personal, Red ni la eléctrica. culpa no la tienen ni la energía nuclear, ni las energías renovables, ni las no, pero si no renovables, no es- sino no un es poco tema de cómo culpa, no. gestionamos. La culpa la tiene quien ha tomado la decisión de meter tanta Efectivamente, energía yo renovable. creo- Eso es evidente. La operadora que energía suena, no tiene que es una. responsabilidad La operadora en que sí suena, misma. que es quien manda en el sistema. Claro. A mí cuando empiezan, no, es que las Eso empresas es. privadas, vamos a dejar de hablar de Sí, sí, eufemismos ni de claro. chorradas. ¿Quién hace el mix? Hay un solo ¿Quién hace el operador mix? que es Red Redella. Eléctrica Española. y Redella ya está. hace el mix. Así Y, ya es. está. Pues Y es una empresa que, aunque es efectivamente societariamente es privada, hasta tal punto que yo me he Ya, sacado pero aquí no, los estatutos y el- cómo está compuesta, pero el 20% pertenece a la SEPI, que y es además, estatal. con Y la acción- presidenta con es acción de oro. política. ¿no? Y Designada. con acción de oro. Y nadie puede tener más de un 20% de participación. Pero es normal que al final sea algo Sí, sí, estatal, sí. pero luego no quitemos las Pero claro, las entonces, claro. Ya no hablamos de culpas, Eso hablamos de es. responsabilidad Claro. de quien decide cómo se gestiona el sistema eléctrico nacional. Claro. Bueno, hoy eso varios miembros del gobierno ya derivaban parte de la responsabilidad a las empresas privadas que se encargan Bueno, el de la presidente del distribución gobierno el primero, en la primera Claro, rueda de la prensa. primera Bueno, rueda rueda de de prensa no, declaración Pero sin eso preguntas. es normal dentro de lo que es Habrá que las esperar, formas de habrá que actuar del esperar. presidente de gobierno. Seguiremos esperando. José María, Elena nos decía que estaba trabajando. ¿Usted qué estaba haciendo en el momento del apagón? Pues yo estaba en casa trabajando. También trabajando. Sí, además con ordenador. Pero no le pilló en ningún sitio comprometido ni mucho menos. Afortunadamente Estaba en su hice casa. copia y no perdí Y no un pasó documento nada. muy importante que iba para fuera de España, que si no me cortan el cuello. Bueno, José María, ¿qué estaba haciendo? Yo estaba en el supermercado. Estaba en el supermercado. Sí, ¿Con entonces dinero o con fue- tarjeta? Que eso es importante. Un momento, que lo cuento, ¿no? Una cosa muy chocante, a mí me resultó muy chocante lo siguiente, ¿no? Entonces, pues se va la luz, efectivamente, se corta todo, se va todo abajo, nos quedamos, ¿no?, a negro. Que por cierto, ¿quién me iba a decir a mí que nací en España en blanco y negro, que se dice por parte de algunos, y voy a morir en una España solo en negro? ¿Qué Pero, estaba en fin, haciendo? Es, Agilice, es José otro María. razonamiento, ¿no? ¿Qué estaba Estaba yo tranquilamente haciendo la compra, ¿no?, como digo, y se va todo a negro, ¿no? Se apagan todas las luces. Vuelven.
Yo creo que era por un grupo generador, porque ya era mucho menos nivel, mucho menos tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues seguimos, damos la vuelta a medio pasillo, por decirlo así, y viene una empleada, bueno, todos los empleados por los distintos pasillos, diciéndonos, por favor, márchense que vamos a cerrar, vamos a cerrar, porque nos ha llamado la policía que tenemos que cerrar. Una reacción... Sin dar ninguna explicación, se tuvieron que ir sin la compra, lógicamente. No. Dio tiempo a pagarla y con tarjeta, ¿no? Tal y como me preguntaba. Y automáticamente ya salimos todos los que estábamos, se cerraron las puertas, se cerró el supermercado. Enfrente hay otro y lo mismo, se cerraron las puertas, se cerró el supermercado. Y según nos decían, les había avisado la policía que les había dado orden de desalojar y cerrar. Bueno, pues vamos... Entonces... ¿Ya se sabía o se sospechaba que podía haber algo más que una simple caída del sistema? Uy, eso es demasiado ya teoría. Claro, y luego otra cuestión. ¿Por qué hace un mes nos están diciendo que tenemos que tener todos un kit de supervivencia? ¿Es que esto ya se preveía? Eso sería otro tema de alguna manera. Es que se nos queda corto el bloque. Claro, pero es que las casualidades, yo no creo en las casualidades. María, y cuando se suman varias... Hombre, que es de Europa, que no... Claro, pero cuando se suman varias... Ya es algo más que una casualidad. Que les preguntaba qué estaban haciendo ustedes en ese momento, pero me interesa también qué estaban haciendo Palencia en el momento del apagón, entre las 12:30 y las 5:30 aproximadamente de la tarde. ¿Qué sucedía en Palencia? Pues miren. La imagen era propia de una película, la calle Mayor llena de gente y los comercios vacíos y a oscuras. Nada más que nos veas, lo que es todo el mundo, estamos en la calle porque todo va informatizado, con lo cual no podemos trabajar ni hacer absolutamente nada. No podemos hacer nada. Así que de momento estamos en espera, esperemos que se reponga pronto y poder empezar a funcionar. A muchos establecimientos el apagón les ha impedido hasta echar el cierre y solo unos pocos han podido mantener, al menos en parte, la atención al público. Porque tenemos una aplicación que nos dice algunos precios, los precios de parafarmacia, pero todo lo que es receta electrónica para dar medicamentos no podemos. Las aplicaciones funcionan regular, porque también algo pasa con los móviles. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos. A los que son clientes nuestros que conocemos, pues les vamos dejando las medicaciones para que tengan sus medicaciones. En el resto de la ciudad, el principal impacto del apagón se ha visto reflejado en el tráfico, sin luz en los semáforos, amén de otros inconvenientes. Pues mal, porque sin semáforos no se puede circular en condiciones. Se han registrado al menos 10 excarcelaciones de personas que se han visto atrapadas en ascensores. Aparte de problemas puntuales, la principal incertidumbre era cuándo podría llegar la solución. Persianas automáticas, mostradores frigoríficos, cámaras vitre. Es un problema porque dices, no sabes cómo va a ser esto, lo que va a durar. ¿Qué comemos hoy? La vitrocerámica no funciona. El supermercado no puedes ir a comprar porque no funcionan las cajas. Casi 5 horas después, Palencia ha podido recuperar la electricidad y con ella, en gran parte, la normalidad de un lunes de abril cualquiera, que difícilmente olvidaremos. Ha dicho la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, que en cuanto se recepcione la obra todavía no está recepcionada, no ha finalizado, por lo tanto, a efectos prácticos, y pese a que el Pleno se pronunció en este sentido, la alcaldesa va a fijar por decreto la peatonalización definitiva de las calles Don Sancho y La Cestilla. Es un modelo de ciudad que quieren seguir implementando en la capital palentina. Incluso el equipo de gobierno abre la posibilidad a debatir sobre la peatonalización en otras zonas de la capital palentina, en otras zonas donde se quiere dar más protagonismo a los peatones, como es el caso de la Avenida República Argentina. Lo vemos y analizamos. Pese a la opinión del Pleno, las calles Don Sancho y La Cestilla no se reabrirán al tráfico. Entonces, gobernar en minoría carecería de todo sentido, porque la ley lo queda muy claro y queda muy descritas las competencias del órgano unipersonal de la autoridad municipal. Firmaré un decreto en el que, a través de cómo lo regula nuestra ordenanza de tráfico, esa calle se convierta en peatonal. El ayuntamiento insiste en que el tráfico en otras vías de la ciudad no se ha visto afectado. No obstante, sí se adoptará una medida. El estudio del tráfico en toda la zona de la Puebla, ¿vale? Ahí hay varias calles que confluyen, que van en unos sentidos, van en otro. Entonces vamos a proceder a un estudio del tráfico en todas esas calles, a ver si podemos ir aligerando de tráfico, no solo la calle Colón para que dé al Puente de Hierro, sino que haya varios juegos diferentes de tráfico rodado por esa zona. Se trata, dicen, de generar otro foco de vida en la ciudad, un modelo de ciudad del que insiste
hay muchos partidarios de cara al futuro. Más hacia Pío XII, después de Pío XII, del Paseo del Salón, que tienen, bueno, poco sentido igual tener 4 carriles ahí, pero eso tendríamos que iniciar un estudio, ver cómo hacerlo, poder alargar un bulevar peatonal en torno a Pío XII, en lo que es el lateral del Colegio Maristas. Ahí hay 2 carriles, hay muchos carriles para el tráfico. Esta y otras posibles acciones, como eliminar aceras en San Lázaro y en la calle Colón, se tendrán que debatir. ¿A favor o en contra de la peatonalización? Venga, pregunta rápida, respuesta rápida y después ya opinión más en profundidad. Elena. ¿Un sí o no? Sí. Yo un sí. A mí me gustan las ciudades peatonales. Sí a favor de la peatonalización. Yo José también. María. Sí a favor de la peatonalización. José María. Yo voy a decir otra cosa. Viva la democracia, hombre. Cuando alguien dice, Así cuando no la vale. la mayoría dice una cosa, yo voy a hacer la contraria porque yo no valgo, hombre. ¿La opción de peatonalizar le gusta, sí o no? En este caso concreto, no. No le gusta en este casos, caso. sí, En otros, vale. porque no hay vías transversales en la ciudad para poder ir de un sitio Lo a que otro. reprocha José María, entiendo de sus palabras, es que la alcaldesa el equipo de gobierno haya tomado esta decisión un poco al margen de lo que en principio se había acordado hacer, ¿no? Claro, no es que si hay un órgano representativo de toda la ciudad es el ayuntamiento, y si el ayuntamiento toma un acuerdo, te guste o no, si es el acuerdo mayoritario tendrás que respetarlo, o si no, no eres demócrata, eres otra cosa. Ahora puntualizamos, Sí, porque así puedes no vale, claro. O sea, puedes yo sí o no, puntualizar. y aquí. A ver, ahora puntualizamos. Yo estoy a favor de las ciudades peatonales, me parecen mucho más amables. Creo que tenemos una ciudad suficientemente pequeña como para poder, bueno, pues que sea más amable para los peatones y para convivir con el tráfico de otra manera. Ahora, claro, puntualizo. Evidentemente no estoy de acuerdo, sí en el fondo, no en la forma. Es cierto que bueno, pues que gobernar a base de un decreto a mí no me parece que sea razonable cuando hay una mayoría en el ayuntamiento que ha votado en contra, y además, escuchando la reflexión de la alcaldesa ahora mismo, yo que soy de ciencias, normalmente hay cosas que creo que hay que hacer antes. O sea, primero haces el estudio, después revisas el tráfico, porque los que trabajamos y tenemos que coger el coche a diario en el centro de Palencia es una locura, porque es una ratonera. Entonces, yo creo que primero hay que organizar el tráfico y después, incluso, aunque quieras cerrar al tráfico de una forma semidefinitiva estas dos calles, y ver un poco cómo responde la ciudad, cómo responde el tráfico, cómo responden los peatones, cómo responden también pues, las asociaciones de empresas, de comercio. Oye, vamos a experimentar a ver qué tal nos va aquí, pero no vía decretazo. Ahí estoy absolutamente de acuerdo que no me parecen bien las formas, y sobre todo no me parece bien cómo se ha gestionado. O sea, yo creo que hay cosas que hay que hacer antes, pero sí que estoy de acuerdo en que yo creo que podíamos ir a un modelo de ciudad peatonal, lo hemos hablado antes y lo he comentado aquí otras veces, como Pontevedra, como Zamora, que son ciudades muy similares a la nuestra y que las zonas peatonales yo creo que le dan mucha calidad de vida. Las decisiones son reversibles. ¿Ustedes creen que si en un futuro gobierna otro partido político puede... Dependerá del resultado, puede volver a introducir el tráfico en esa zona? ¿Ustedes creen que alguien sería capaz de volver a revertir esa situación una vez que ahora se tome esa decisión? Porque eso también marca mucho, ¿no? Quiero decir, si nadie se atrevería a hacerlo es porque a lo mejor... Pero es que no, sí, lo que me parece lamentable es que estemos gastando constantemente en lo hacemos, lo quitamos, lo hacemos, lo quitamos, lo hacemos, lo quitamos. No, hay que tomar como una decisión. Como los adoquines de la calle Mayor, claro, ¿no? Hoy adoquines, mañana lo asfaltamos, después volvemos a Entonces, ¿qué estamos? Gastando dinero en tonterías y no arreglando los verdaderos problemas de la ciudad. Antes de tomar las decisiones. Claro, yo creo que por las eso, cosas se hacen de otra manera. Claro, y las cosas tienen que hacerlas los técnicos, que son los que entienden, no los políticos, que entenderán de su oficio, pero no entienden de todo. Bueno, ustedes ya saben que el equipo de gobierno se ampara que en un informe técnico de tráfico en el que sí que explica que no había afección de tráfico en las vías principales y que por lo tanto se podía mantener la peatonalización porque no había afectado en general el tráfico en la ciudad. Pero que no solo es el tráfico, es el comercio, aparte que yo tengo mis dudas, claro que no hay, ¿cómo va a afectar el tráfico? Si sabes que no puedes ir por ahí, pues no vas, o sea, ¿qué vas a hacer? Pero una cosa es un momento puntual, yo es que vivo aquí al lado, entonces lo he sufrido, y una cosa es un momento puntual durante los meses de las obras y otra cosa es de forma permanente. Yo creo que sí que ha afectado al tráfico y a la circulación. Yo estoy de acuerdo con la peatonalización, además uno viaja por Europa, ve las ciudades más avanzadas, ciudades más grandes que Palencia,
ciudades en las que todo el centro histórico, todo el centro urbano está peatonalizado, acceso en transporte público, lo cual hace que la ciudad gane en calidad de vida para el ciudadano. Ahora bien, coincido con Elena que efectivamente las formas en las que se ha producido la aprobación de la peatonalización no son las que serían más deseables democráticamente hablando, por supuesto, y por otro lado también yo añadiría un tercer elemento y es la ejecución de obra, es decir, ha habido problemas, ya lo hemos visto, con las inundaciones a consecuencia de que ha habido una obra que no está suficientemente bien hecha como para evitar que en casos de lluvias torrenciales... Era un problema con las evacuaciones del agua que en principio se resolvió también. Sí, pero efectivamente hubo que esperar a que hubieran las inundaciones para que el problema se resolviera. En el futuro, el peatonalizar nuevas zonas, yo de momento vería cómo funciona lo que tenemos. Y después veríamos, ¿no? Y el estudio técnico previo necesario para que las cosas se hagan bien. ¿Qué va a hacer buena parte del planeta, les iba a decir, el próximo miércoles? Pues estar más allá de las creencias religiosas que uno tenga por todo lo que supone, ¿no? Pues estar pendientes probablemente de el cónclave en la Iglesia Católica que se va a encargar de elegir quién será el nuevo Papa tras el fallecimiento del Papa Francisco. Bueno, se inicia un proceso que en cuanto a rito y en cuanto a simbología tiene muchos aspectos atractivos, ¿no? y que nos encandilan, ¿no? Por todo lo que supone y por lo que significa cada una de las cosas. Más allá, estoy diciendo, de las creencias de cada uno, ¿no? Pero bueno, es verdad que el Papa de la Iglesia Católica es una figura muy representativa a nivel mundial y todo el mundo va a estar pendiente, lógicamente, de quién sea el que lleve las riendas de la Iglesia a partir de pocos días en principio. Ya veremos a ver cuánto dura el conclave. ¿Ustedes qué opinan? Hablábamos antes aquí en la pausa publicitaria de que el Papa Francisco, haciendo un importante número de nombramientos de cardenales durante su papado, había dejado más o menos claro que lo que quería para el futuro de la Iglesia, por lo menos para el más inmediato, era una línea continuista, ¿no? de lo que él había hecho. Se califica al Papa Francisco como un Papa abierto, incluso progresista. Hay algunos que ya se le atribuyen también a sí mismo, ¿no? Bueno, no sé ustedes qué creen. Bueno, yo tengo que decir que efectivamente el cónclave va a tener la mayor representación de cardenales que jamás ha habido, la mayor representación de países que jamás ha habido, 71 países están representados, que si se incluyeran los cardenales que no tienen derecho de voto porque son mayores de 80 años serían 91, pero fíjate, 108 han sido nombrados por Francisco I, 20 quedan de la época de Benedicto XVI y 5 nada más, y de muy avanzada edad, de la época de Juan Pablo II. Con lo cual, no quiere decir que sea un voto subsidiado, pero sí es verdad que ha sabido elegir muy bien a un tipo de iglesia extraeuropea, que es por ahí por donde viene, digamos, una reacción, digamos, de una iglesia más conservadora que busca otra vez la italianización de la iglesia. Hemos tenido un papa polaco, hemos tenido un papa alemán, hemos tenido un papa argentino. A mí personalmente me gustaría tener un papa africano, tener un papa de color, y aunque Nostradamus dijo lo que dijo, a mí eso no me importa. A mí me hubiera gustado... Yo no me la jugaría, yo sinceramente, tal y como está el patio, no le veo la gracia. Coincidiendo en eso, que es evidente, ¿no? Es innegable de que la mayoría de los electores hayan sido designados por Francisco. Ellos van a mirar al futuro, no al pasado. Es decir, lo que hizo Francisco ya se ha hecho, habrá sido mejor, peor, ya se valorará en su momento, pero ellos van a estar pensando en el futuro, no en el pasado. Pensar en el pasado sería un total error. Y bueno, decir que la Iglesia Católica es progresista me parece mucho decir. Pero aquí he escuchado ese calificativo sí, como lo he por escuchado supuesto, yo estos días. Pero vamos a ver, decir que la Iglesia Católica es progresista, hombre, hay una serie de cosas que se llaman dogma, que son innegables, que son doctrina de fe, y claro, contra los que no puede luchar ni un papa ni nadie que sea miembro de la Iglesia Católica. O sea, el matrimonio homosexual, que la mujer sea papisa, son dogma.
Con lo cual, no, todo eso, esas barreras no se pueden van saltar. a superar. Claro. Elena, que nos queda muy poquito tiempo, venga. Yo la verdad es que me voy a abstener un poco en hacer comentarios tan profundos porque así como de megahercios conozco un poco, de lo que es la política interna de la Iglesia conozco bastante menos. A mí lo que sí que me parece es un poco lo que dices tú, es esa fascinación que nos provoca. Yo creo que hay dos grandes entidades, ¿no?, que son la Iglesia Católica y la monarquía británica, que hacen las ceremonias como nadie en el mundo. Y el ejército, no se olviden. Y los ejércitos, efectivamente. Pero bueno, yo creo que la monarquía británica, el ejército, efectivamente, y la Iglesia Católica hace de las ceremonias un auténtico espectáculo fascinante, son las instituciones más antiguas. Maravillosas. Vamos a estar todos más pendientes. antiguas y lo tienen perfeccionado. Y Alba Míguez, que estará sentada aquí donde estoy yo el próximo viernes dirigiendo la tertulia, no sé por qué me da que probablemente la elección del Papa sea uno de los temas. Si es que hay Papa el próximo viernes. ¿Fumata blanca o negra? O si hay fumata blanca o fumata negra. Bueno, pues ya lo veremos. José María Pérez, José María Nieto Vigil, Elena León, gracias a los tres por habernos acompañado. A ti por invitarme. Y sobre todo a todos ustedes por estar pendientes de nosotros. Pasen buena tarde, buen fin de semana, sean felices, claro que sí. Adiós.